vamos a tratar de implementar. Una opción, vamos a ver, la directa es, nosotros ya que conocemos la estructura, pues empezar a tirar código, ¿sí? A implementar el algoritmo. Pero bueno, pues ya mucha gente lo ha hecho, ¿sí? Entonces, pues la segunda opción es ocupar alguna librería ya creada. Aquí tenemos la ventaja que en cualquier lenguaje de programación en el que ustedes quieran, en Python, en C++, existen muchas implementaciones del algoritmo genético. ¿Por qué? Porque es el más conocido. De hecho, MATLAB lo tiene, lenguajes como R, Python, todos tienen una implementación de algoritmo genético. Y ya va de la implementación, de que cómo sea la implementación, qué tan general sea, ¿sí? Que se puedan configurar sus parámetros, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces miren, en el caso de Java, pues existen estas librerías, debe haber más, ¿sí? Entonces aquí hay las librerías, ¿sí? Y normalmente casi todo lo que ustedes ven como librería para resolver cualquier problema, por ejemplo, de álgebra lineal o de cómputo distribuido, casi todas las librerías que están tienen prácticamente el mismo origen. Es una persona que está haciendo generalmente un posgrado y entonces en su tesis pues necesita implementar un algoritmo. Entonces lo que hacen es que empiezan a implementar el algoritmo bajo los criterios que están usando para el problema que están resolviendo y ya después pues lo suben como a una librería. Entonces el origen de muchas de estas es así, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esta que se llama GGAP. Esta GGAP, de hecho, ya el portal existe, ahorita vamos a entrar, ¿sí? Pero ya no se le da mantenimiento porque ya se usó. De hecho, una de las ventajas de GGAP es que realmente está sencillo, su conceptualización es muy sencilla y por eso se ocupa mucho. Hay otras. Miren, en lo personal yo ocupo esta, GMetal. Esta es una librería no solamente de algoritmos genéticos, esta sí, es de algoritmos genéticos y de programación genética, por eso tiene la P, tiene esos dos esquemas, algoritmo genético y programación genética. Pero GMetal es una librería que tiene implementados una gran cantidad de algoritmos de cómputo evolutivo y fue originalmente pensada para multiobjetivo. Bueno, miren, vamos a entrar primero a GGAP y ahorita platicamos de las demás. GGAP, esta es la estructura que tiene. Miren, este es un diagrama de clases de pues, prácticamente todas las clases que tiene GGAP, ¿sí? Entonces, aquí hay dos clases que son bien importantes. El genotipo, que controla todo el proceso evolutivo, es como que el wrapper que envuelve a todo el algoritmo. Y este de acá, la configuración, que ahí es donde le decimos qué operador de selección quiero usar, qué operador de cruzamiento quiero usar, qué operador de mutación, ¿sí? Tiene algo bien importante, miren. Los individuos, ya se acuerdan que decíamos que el genético normalmente ocupa secuencias de bits. Bueno, pero que ya con el paso del tiempo se han propuesto versiones donde manejan enteros y todo esto. Bueno, pues aquí tiene una clase que es la clase gene o la clase del gen, ¿sí? Esta de aquí es una interfaz que indica cuáles son los valores que pueden meterse a un individuo. Pueden ser enteros, dobles, boolean, binarios fijos, compuestos, string, etc. Si yo quiero uno en particular, pues heredo de esta clase, de la clase base, y de ahí ya yo defino mi individuo, ¿verdad? ¿Sí? Esto define a cada posible variable, parámetro que tiene el individuo, se le llama gen, y al individuo, como es genético, se le llama cromosoma, ¿sí? Entonces, esta es una secuencia de genes, ¿sí? Es el vector de números de binarios o de enteros, etc., ¿sí?
Entonces esto lo tiene implementado GGAP, entonces nosotros lo vamos a usar. Y como les decía, acá tiene implementados pues todos los operadores genéticos. Selección por torneo, aquí está. Selección por ruleta, cruzamiento, a ver dónde hay otro cruzamiento. Cruzamiento greedy, cruzamiento promedio, cruzamiento simple, mutación, ¿sí? Entonces, y si yo quiero implementar una nueva mutación que yo la acabo de pensar y funcionó bien en el papel, pues la implemento heredando de este operador genético. Perdón, implementa operador genético, que es una interfaz, ¿sí? Entonces, esa es la estructura, ¿sí? Básicamente, configuración y genotipo son los que engloban a todo el esquema de un algoritmo evolutivo. Entonces, les decía yo, bueno, vamos a ver antes que se me olvide. Vamos aquí y aquí les voy a poner GGAP, ¿sí? Aquí está el portal de donde se puede bajar. Yo en la material ya les dejé las ligas para que puedan bajar el GGAP. Aquí tienen ustedes. Esta es la librería. Aquí la bajan, pues es un jar, ¿sí? Solamente. Pues ya con eso ustedes pueden trabajar con el genético. Bien. Pero aquí está esta es la página principal, ¿sí? Aquí está el esquema que yo les manejé. Y bueno, pues les digo, la última versión que existe, pues es, bueno, aquí está en el 2015, ¿sí? Pero ya no se le está dando prácticamente mantenimiento, ¿sí? Pues miren, del 2012, la última versión fue esta, de la 363, ¿sí? Y así. Ok, este es. Ahora hay la otra que les comentaba. Aquí está Gmetal, es otra plataforma, ¿sí? Es precisamente para metaheurísticas, ¿sí? Implementadas en Java, ¿sí? La versión nueva es la 5, donde está para irse a aquí está, sí, la última versión es la 5.10, ¿sí? Aquí está. Y entonces observen, miren, aquí tiene, todos estos son metaheurísticas, todas son multiobjetivo, todas estas. Y aquí tiene los que nosotros usamos normalmente con un solo objetivo. El algoritmo genético con sus variantes, estrategias evolutivas con sus variantes, ¿sí? El algoritmo de evolución diferencial. Este de aquí es una estrategia evolutiva que es la que les comentaba yo hace unos días que en los eventos de las competencias que hace el Congreso es la que mejores resultados ha tenido para un cierto tipo de problema. Observen que aquí también tiene el PCO que comentamos con sus variantes y unos problemas para tomar como base, etcétera, ¿no? ¿Sí? La representación, miren, aquí hay binaria, real, entera, con permutaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este está muy, muy completo. No es tan intuitivo, o sea, sí está sencillo de implementar, pero encapsula muchas cosas. Entonces, es más, la curva de aprendizaje de GGAP es más corta que la de GMetal, por eso ocupó para la clase GGAP. Ahora, también ya existe una versión, un wrapper para Python, por si ustedes dicen que Python es ya la neta del planeta, pues aquí está también, ¿sí? Es una versión de GMetal para Python, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos adelante. Bien, GGAP entonces les decía que su clase principal es la configuración, define los elementos del algoritmo genético, ¿sí? Necesitamos decirle con la clase cromosomas que define el individuo, cuántos
parámetros tiene. En el problema que vimos en la presentación eran 7, ¿verdad? Y así, y los 7 eran de punto decimal o binario, o sí eran de punto decimal, entonces aquí le decimos de tipo doble, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero para decirle eso necesitamos utilizar la clase gen, aquí está, donde le decimos qué tipo es. Entonces tenemos que configurar primero y luego ya se lo pasamos a la configuración. Después yo le tengo que decir qué voy a medir, ¿sí? La función objetivo, ¿sí? La que estoy minimizando o maximizando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero resolver agente viajero, mi función objetivo sería la distancia la suma de la distancia de visitar todas las ciudades. Esa sería mi función objetivo. Y yo lo que quiero es que esa suma sea la más pequeña, la quiero minimizar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora también puedo maximizar, entonces con esta clase yo le digo, quiero mi problema de optimización es de maximización o de minimización para que eh, oriente la búsqueda a maximizar o a minimizar, ¿sí? Con esta clase. Ahora, yo le tengo que decir cuál es el operador de selección que voy a ocupar. Básicamente tiene dos, el torneo y la ruleta, ¿sí? Yo le digo cuál usar. Incluso puedo usar los dos, se pueden mezclar porque aquí es mucho a la creatividad, ¿no? Bueno, yo hago una versión híbrida con los dos, etcétera, ¿no? Y veo cómo se comporta, etcétera, ¿no? También le defino el operador de cruzamiento que quiero usar y le defino el operador de mutación. Y ya que tengo esto definido, ¿sí? Ya tengo configurado mi algoritmo genético, cómo son los individuos, cómo es la función objetivo y sus operadores genéticos, entonces eso se lo paso al genotipo. Y el genotipo es el código, vamos a decir, es como el método main, donde dice, vamos a empezar, crear la población inicial, y hace el proceso iterativo, selección, cruzamiento y mutación, ¿sí? Básicamente sería eso. Entonces, ok, si son varias clases, porque pues, hay que definir todos los elementos del algoritmo genético. Muy bien. Entonces, ¿cómo se configura? Básicamente hay una serie de pasos, ¿sí? Y aquí los vamos a poner. El primero es esta clase que es como que el pegamento de el genotipo del proceso evolutivo y de la configuración, ¿sí? Entonces necesita esta clase principal, ¿sí? Y como nosotros vamos a generar números aleatorios, ¿sí? El segundo paso que tenemos que hacer es decirle cómo vamos a generar los números aleatorios, utilizando qué distribución de probabilidad, etcétera. Y nosotros sabemos, ¿sí? Que la computadora no genera números aleatorios, son pseudo aleatorios. Y se llaman pseudo aleatorios porque se ocupa una formulita, ¿sí? Pero esa formulita va generando una sucesión de números, ¿sí? Donde necesitamos un número inicial. A ese número inicial nosotros le llamamos la semilla del generador. Entonces yo aquí, ¿sí? Le voy a decir que mi generador de números aleatorios pues va a ser con distribución uniforme, sería este, con una semilla igual, aquí le doy el valor y fíjense que la semilla la tomo del tiempo del sistema de la computadora. Eso es lo que significa que cada vez que vuelva a correr el algoritmo, la semilla cambia y entonces la secuencia de valores, la sucesión de números es diferente, ¿sí? Entonces, con eso garantizo la aleatoriedad del algoritmo. Si yo quiero decir, bueno, no, yo necesito reproducir mi experimento, entonces yo aquí siempre le pongo una semilla constante. Y al hacer eso, siempre va a generar la misma sucesión de números, ¿sí? ¿Ok? Entonces ese sería el para definir. Ahora va a haber eventos, ya saben que cuando trabajamos con Java, pues hay eventos, entonces necesitamos decirle quién es el que escucha los eventos, ¿sí? El administrador de eventos. Esa es la tercera línea que hay que poner siempre. Ahora,
tenemos que decirle cómo es que vamos a evaluar contra maximizar o contra minimizar, ¿verdad? Si ocupamos esta clase de Default Fitness Evaluator, esta es contra mayores, ¿sí? Si queremos minimizar, tendríamos que ocupar una de minimización, pero yo se la tengo que configurar. Evalúo para maximizar. Luego, adiciono los operadores. Aquí vamos a adicionar un operador genético, el de cruza. Y este operador de cruzamiento es cruzamiento simple, o sea, es el que platicamos en clase. Y se le da un porcentaje. Este numerito le dice que de la población el 80% va a ser cruzada, ¿sí? Y el 20% los padres seleccionados se van a copiar a los hijos, ¿sí? Es decir, no tuvieron descendencia, entonces se mantienen en las generaciones, ¿sí? Eso es algo que normalmente pasa en un algoritmo genético. Siempre se indica cuál es el porcentaje de cruzamiento y cuál es el porcentaje de mutación. Entonces ahí se le pone el operador de cruzamiento y también se le adiciona el operador de mutación. Y aquí, bueno, pues los que crearon estos cambiaron. Aquí es con punto decimal y aquí es con un número, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo 10 individuos se van a mutar, ¿sí? Y observen cómo se pone, se adiciona. ¿Esto qué significa? Que yo pudiera usar más de un cruzamiento y sería secuencial, ¿no? Primero uno, luego el siguiente. Yo lo adiciono. A veces no es muy recomendable usar tantos operadores, ¿sí? Porque, pues, realmente entonces si hacemos esto, ya nuestro algoritmo sería un algoritmo de búsqueda completamente aleatorio porque estaría buscando por muchos lados, ¿ok? También aquí tenemos que decirle cómo es nuestro individuo. Aquí creamos el cromosoma, decimos es un individuo de números binarios, de tantos números son, ¿sí? O como en el ejemplo eran 7 valores de punto decimal, entonces este individuo que ya lo creamos, se lo pasamos a la configuración porque con esta información va a generar la población inicial y todo, ¿sí? Después le tengo que decir cuál es la función de aptitud, la función objetivo. Aquí se la paso, creo la función de aptitud, ¿sí? Y se la paso. Maximizar la ganancia, minimizar la pérdida, etc. Luego le defino cuántos individuos tiene mi población, cuántos quiero que sea la población, de 10, de 20, etc. ¿Sí? Aquí ya hay ciertas reglas, ¿no? Algunos dicen 5 veces el número de tus parámetros. O sea, si tus parámetros son 7, tu población serían 35. Y ese 5 de ese número mágico, ¿de dónde salió? Pues de la experimentación, ¿no? ¿Sí? Ahí incluso hace pocos años empezaron a haber variantes donde se empezaba con una población y esa población se iba modificando dependiendo de cómo se iba comportando el algoritmo. Era una población de tamaño variable, ¿sí? Al principio esto es necesario porque ya trae cargados algún operador de selección. Entonces yo aquí le digo, ¿sabes qué? Si tienes algún operador de selección, quítalos, ¿sí? Y adiciona el que yo quiero. En este caso va a ser un torneo, ¿sí? Y se le pasa el objeto necesita la configuración de la población y un porcentaje. Este porcentaje también indica cuántas veces se hace el torneo, ¿sí? Eh, si le ponemos .1, pues todas las veces se hace el torneo, ¿sí? Y bueno, este, eh, este valor de aquí significa que, ok, lo adicionas, pero sí se va a usar porque lo puedes adicionar y ahí que está cargado y después lo activas, etcétera, ¿sí? Esto es. Y con este método, si yo quiero preservar a los mejores individuos, quiero garantizar que los mejores individuos se pasen a la siguiente generación, o sea, que se preserve, sea un algoritmo elitista, ¿sí? Entonces le prendo la bandera y con eso ya le digo, ¿sabes qué? Antes de hacer
selección, cruzamiento y mutación, el mejor individuo, pásalo a la nueva población. Y así. Entonces, bueno, pues quien diseñó este GigaApp, pues dice todo esto hay que configurar. Algunos son muy intuitivos, otros como que habría que entenderlo un poquito más, pero básicamente esa es la receta que vamos a usar. Bien. Ahora, ya que tenemos la configuración, pues ahora hay que crear el proceso evolutivo. Aquí está. Y lo primero que hacemos es que generamos la población inicial. Y con este método que ya existe, la población inicial es aleatoria a partir del cromosoma, ¿sí? Entonces, esta línea crea la población inicial y la guarda aquí. Entonces, básicamente aquí está la población inicial. Y yo a esta población le puedo decir, dame el mejor cromosoma con esto. Y ya me devuelve el individuo mejor, el mejor individuo de la población. Y ya aquí yo le puedo preguntar, dame su valor de aptitud y ya la imprimo, ¿sí? Y después acá ya este es el proceso evolutivo, miren, aquí está. Y aquí le estoy diciendo, aquí le pusimos fijo, 500 veces hace este proceso, ¿sí? Y el genotipo tiene un método que evolve. Este método es el que ejecuta la selección, el cruzamiento y la mutación, ¿sí? Entonces, ya que tenemos este va a ser la selección, cruzamiento y mutación y va a actualizar la población. Al salir de este método, imprime el mejor individuo, el nuevo mejor individuo, ¿sí? Y aquí nosotros hacemos una prueba. Si para en el caso del problema de satisfactibilidad, que es el primero que vamos a trabajar, si todas las cláusulas ya son verdaderas, entonces ya encontramos una solución y no salimos. Si no, seguimos en el proceso evolutivo. Esa es una forma. Si no fuera satisfactibilidad, entonces dejaríamos que terminara el proceso evolutivo y al final imprimimos obtenemos el mejor individuo, que esa es la solución al problema. Pues esto es lo que tenemos que hacer básicamente si queremos utilizar GigaApp para nuestros problemas. Bien. Nosotros vamos a utilizar GigaApp para resolver primero el problema de satisfactibilidad booleana y después el problema del agente viajero. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a trabajar con el problema de satisfactibilidad booleana. Como el problema de satisfactibilidad booleana es muy conocido, pues ya existe en Internet, existen sitios donde hay problemas de prueba, ¿sí? Les llaman los benchmark, ¿sí? Las camas de prueba donde nosotros podemos tomar esos problemas y el algoritmo que yo diseñé, ver qué tan bueno es, ¿sí? Entonces, miren, la SATlib existe, entonces vamos a ver, nos vamos aquí a Internet y le vamos a poner esto, SATlib. Fíjense, aquí está, miren, esta es, está hospedada en varios lugares. Aquí hay uno, acá, bueno, esta es la misma, sí, es la misma universidad, pero por ejemplo acá está también en otro lugar, en GitHub también, sí, y ahí hay varios lugares, acá también, sí. Entonces vamos a entrar al primero, sí. Exacto. Pues aquí está, miren, estos son problemas de prueba, son instancias que ya están ahí y que yo para probar mi algoritmo pues los voy a usar. Utilizan un formato DMAX, ¿sí? Porque ahí fue donde se empezó a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo, miren, tenemos varios problemas. Este es un muy común, se llama TRISAT. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando platicamos del problema de satisfactibilidad decíamos que se escribía en una forma normal, conjuntiva, que era un conjunto de cláusulas unidas por AND. Entonces aquí los problemas que son 3 SAT, cada cláusula tiene 3 variables, ¿sí? Entonces, y estos ejemplos que están aquí están generados de forma aleatoria con distribución uniforme, ¿sí? Bueno, entonces miren, dice que son problemas que utilizan 20 literales, ¿sí?
20 variables lógicas y son 91 cláusulas, ¿sí? Entonces, fíjense, si son 20 variables, si yo quiero hacer esto usando una tabla de verdad, mi tabla de verdad va a ser de 2 a la 20. Entonces, pues es muy complicado hacerlo. Toda esta fórmula tiene 91 cláusulas y este archivo, que es un comprimido, tiene 1000 problemas. 1000 problemas, ¿sí? Y todos los problemas tienen por lo menos una asignación que haga satisfactible al problema. Eso es lo que nos dice. Entonces nosotros podríamos bajar este, ¿sí? Lo bajamos. Y pues ya ahí está. Pero este es de 20, pero hay de 50, de 75, de 100, de 250, ¿sí? Y fíjense, son 250 variables, 1065 cláusulas. Entonces estos son más pesados, ¿sí? Pues tenemos aquí esto. Y tenemos otros tipos que dependen de otro tipo de problemas, ¿sí? Fíjense, acuérdense que muchos problemas, todos los problemas NP completos se pueden transformar al problema de satisfactibilidad booleana en tiempo, con un algoritmo de transformación eficiente. Entonces, este problema que también es muy conocido en inteligencia artificial, que es el coloreo de grafos, ¿sí? Y también cuando se hace estudio de los grafos, el coloreo de grafos es muy interesante. Pues aquí está su formulación en SAT de ese problema, ¿sí? De varios problemas de planeación. Hay muchos problemas. Y aquí entonces yo puedo proponer un algoritmo, ¿sí? Ya sea metaheurístico o no, ¿sí? Y con estos problemas yo resuelvo. O sea, lo pruebo y checo si qué tan bueno es mi algoritmo. Yo les pasé aquí en el portal, ¿sí? Ustedes tienen en ¿sí? En este archivo que les pasé. Fíjense, yo les estoy pasando unos códigos en Java que vamos a usar, pero también aquí les estoy pasando unos problemas con los que están bajados de ahí, de esa librería, de la SATlib, ¿sí? Aquí están estos. Todos estos son problemas que vamos a usar. Voy a abrir uno, por ejemplo, que es el más pequeño, ¿sí? Lo voy a abrir, ¿sí? A ver si no me pone ahí. Aquí está, miren. Es un archivo de texto, ¿sí? Este archivo de texto tiene 3 componentes. Estas líneas que empiezan con C, una sola línea que empieza con P y luego una secuencia de números, ¿sí? ¿Ok? Este es el famoso formato DMAX del problema SAT. Bien, vámonos a nuestra presentación. ¿Sí? Es este formato, ¿sí? De la SATlib. Tiene esos 3 elementos. Todo lo que empieza con una letra C minúscula son comentarios. Si simplemente me están diciendo ahí información del problema. Pero la que realmente nos interesa es esta línea, la que empieza con la letra P. Entonces, aquí me está diciendo, miren, que el problema es forma normal conjuntiva, o sea, lo que ya habíamos platicado, conjunto de cláusulas unidas por ANDs. Sí, este es el formato que me dice, es el segundo valor, está separado por espacio o por tab, ¿no? El siguiente valor que me da es el número de variables que se están utilizando, el número de variables lógicas. Y el último valor es el número de cláusulas, ¿sí? Entonces, para este problema tiene 20 variables y 91 cláusulas. Y después de eso viene un arreglo de números, ¿sí? Algunos positivos, algunos negativos. Pero siempre esta línea termina con 0, ¿sí? Este 0 indica que ahí terminó la cláusula y cada línea es una cláusula. Entonces, si estas fueran variables, esta sería la variable x4. Esta sería la variable x18 y esta la x19, ¿sí? Esas son las variables lógicas. Se identifican con un números entre 1 y n, ¿sí? Entonces,
Aquí va a haber del número 1 al número 20 aquí. ¿Sí? Y si yo tengo números negativos, por ejemplo aquí, significa que esta variable en la cláusula está negada. O sea, si aquí sería x3 o x18 o no x5. Eso es lo que es la cláusula. Aquí todas están negadas. Y la cláusula sabemos que termina porque se lee el valor 0. Sería la bandera de fin de cláusula. ¿Sí? Entonces, ya que platicamos de esto, observen, aquí está, dice 20 variables. Fíjense, aquí está la 20, ¿sí? La literal 20 y así. Y son 91 cláusulas, entonces de aquí a acá hay 91 filas. Y normalmente termina con este simbolito, ¿sí? Con el símbolo de por ciento, o termina sin nada. O sea, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es ir contando las líneas hasta llegar al número que me dice aquí. Entonces, todas estas son las cláusulas. Si esto lo escribiéramos para hacerlo en una tabla de verdad, tendría yo que hacer una tabla con, ¿cómo se llama? Primero 20 columnas para cada variable y luego hacer 2 a la 20 filas, ¿sí? Para este problema que es de los más chicos. Ok, entonces esto es el asunto de la SATLIB, ¿ok? Bueno, entonces ahí ya ustedes, por favor, quiero que bajen de la página del curso, que bajen este archivo comprimido que tiene información que vamos a usar para resolver nuestro problema. La que ven aquí es precisamente información que saqué del portal que ustedes vieron. Ese es el nombre de de los problemas, ¿sí? De 20 variables y 91 cláusulas, y ahí hay mil diferentes. Y así para los demás, ¿sí? Por ejemplo, para esta última hay 100 problemas. Sí, imagínense, 2 a la 250. Pues es impráctico hacer una tabla de verdad. Hay que comprarse papel bond, pero hay que comprarse un camión, no sé, de papel bond para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces no, por ahí no es la jugada. Por eso vamos a ocupar nuestras, nuestro algoritmo genético. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con cómo poder resolver el problema de satisfactibilidad booleana utilizando un algoritmo genético. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos variando para saber si la fórmula lógica es verdadera o falsa? ¿Qué vamos variando, jóvenes? Repite la pregunta, profe, perdón, que no escuché. Ah, sí. Yo tengo mi problema que tiene 20 variables y tiene 90 cláusulas, ¿no? Mi fórmula lógica. A ver, voy a regresar a un ejemplo que tenemos antes acá, para que ahorita lo, lo veamos así rápido y vuelvo a preguntar. A ver, era donde tengo el problema de satisfactibilidad. Aquí. Miren. Ajá. Por ejemplo, esta es mi fórmula, ¿verdad? Esta está en forma normal conjuntiva. ¿Cuántas variables tiene esta? Tiene 3 variables, ¿verdad? ¿Y cuántas cláusulas tiene? También tiene 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí, si esto lo escribiéramos, voy para ver si con esto les queda más claro. Entonces vamos a ver. Aquí. Este es mi problema. Entonces, si yo lo tuviera escrito en el formato que acabamos de platicar, entonces aquí dice cláusulas son 3. Variables
son también 3, ¿verdad? Entonces, ahí diría P, el archivo diría P, vamos a ponerlo acá otra vez, diría P, y luego aquí diría en forma normal conjuntiva, ¿sí? Y diría 3, 3, eso es lo que diría. Y la primera sería 1, 3, 0. Esa es mi primera cláusula. La segunda sería -1, 2, termina la segunda cláusula. Y la otra sería 1, -3, ¿verdad? Así estaría escrito. Este sería mi fórmula lógica en el formato que tenemos nosotros ahí, ¿sí? Este sería mi fórmula. Bien, yo quiero resolver este problema, ¿verdad? Yo quiero asignarle un valor a las variables, ¿sí? Para que esta fórmula sea satisfactible, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que voy variando en el problema para saber si es satisfactible o no? ¿Qué cosa es lo que voy cambiando en el problema? Las variables. Es los valores de las variables, ¿verdad? Yo, por ejemplo, digo, a ver, voy a probar voy a hacer una primera prueba, ¿verdad? Voy a decir, aquí está mi primer intento. Intento 1. Digo, a x1 le pongo verdadero. X2 le pongo verdadero. X3 le pongo verdadero. Ese es mi primer intento. Entonces, analizo aquí. La cláusula 1 es verdadero o verdadero. La cláusula 1, entonces es verdadera, ¿verdad? La cláusula 1. Esta cláusula es verdadera. Ahora la cláusula 2, aquí es como es falso o verdadero, verdadero, ¿sí? Luego la cláusula 3 es verdadero y ya lo demás no me importa. Verdadero o falso es verdadero, entonces ahí está. ¿Cuántas cláusulas son verdaderas? Las 3. Exacto, cláusulas son 3. Entonces, como las 3 son verdaderas del total, entonces yo digo con esta asignación x1 verdadero, x2 verdadero y x3 verdadero, la fórmula es satisfactible. Y entonces yo aquí ya encontré una solución. Esta es la solución. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí fue bien facilito, ¿verdad? Es un problema muy simple. ¿Sí? Al primer intento le di. Pero, ¿qué tal si es un problema de 20 variables? Pues tendría yo que tener mucha suerte para que al primer intento sea verdadera, ¿verdad? Entonces yo voy cambiando los valores de las variables. A esta le pongo verdadero o le pongo falso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces volvamos acá. Como bien nos decía Sergio, lo que yo voy cambiando, ¿verdad? Es los valores de las variables. Entonces, ¿dónde está este asunto? Ups, me salgo y voy a volver a lo que estábamos haciendo aquí. ¿Sí? Las variables son las que yo voy a ir cambiando. Entonces, estas son las que van a formar mi individuo. Las variables, ¿qué son? Son de tipo lógico, ¿verdad? Entonces, cada posible gen del cromosoma va a ser un valor booleano, ¿verdad? El primer gen es para la variable 1, el segundo gen es para la variable 2 y así subsecuentemente, ¿verdad? ¿Cuántos genes va a tener mi cromosoma? Pues el número de variables, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, ¿sí? Ese es lo primero. Entonces, por ejemplo, en este caso que teníamos acá, mi cromosoma, ¿cuántos genes va a tener? Va a tener tres genes. Para la variable 1, para la variable 2 y para la variable 3. ¿Ok? Bueno. Ahora, en la función de aptitud, aquí es importante esto porque aquí es donde esta parte lo que estamos haciendo es la parte más importante de nuestro algoritmo genético, porque ya estoy diciendo cómo voy a interpretar
la información del problema, ¿sí? Para que el algoritmo genético funcione. Yo ya dije, mi individuo, ¿sí? Que va a formar la población, sus valores van a ser lógicos, ¿sí? ¿Y cuántos valores va a tener? Pues el número de variables, ¿sí? Es una cadena de valores lógicos, ¿sí? Que pueden ser binarios, ¿verdad? Porque el 1 es verdadero y el 0 es falso, ¿sí? Entonces, ahí pegamos. Ahora, la función aptitud. ¿Cómo mido? ¿Sí? ¿Cómo voy midiendo el comportamiento de los individuos? Fíjense, aquí lo que me interesa es que todas las cláusulas sean verdaderas, como en el ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí, como las 3 fueron verdaderas, pues ya llegué a la solución. Pero, ¿qué pasa si 2 de ellas son verdaderas? Todavía no llego a la solución, ¿verdad? Si una de ellas es verdadera, pues menos. Pero, ¿cuál de las, o sea, si yo tengo 3 casos, voy a poner aquí otro dibujito. Tengo 3 intentos, ¿no? Aquí voy a poner, a ver con esto mejor. Intentos. Y aquí voy a poner cláusulas verdaderas. En el primer intento, bueno, que no es el que hicimos aquí, nada más, pues ninguna cláusula. Entonces ese no me sirvió. En el segundo intento, ¿sí? Me salieron 2 cláusulas verdaderas, ¿sí? ¿Cuál de los 2 intentos está más cerca de la solución? El segundo, ¿verdad? El número 2, porque tiene más cláusulas satisfechas. Si en el tercero me sale 1, pues este está más lejos de la solución, ¿verdad? Si tuviera nada más estos 3, ¿sí? Si no tuviera otros que no he podido encontrar, ¿cuál tomaría yo como el resultado opcional? ¿Cuál sería? ¿El segundo? El segundo, porque es el que tiene más cláusulas verdaderas, ¿verdad? Entonces, el número de cláusulas verdaderas, me está dando un valor de qué tan buena es mi solución. Esta es mala, ¿sí? Esta es ahí más o menos, esta es más buena, pero si yo le sigo intentando, ¿verdad? Y a la cuarta encuentro que tiene 3, pues esta es la mejor solución, ¿verdad? Y ahí termino, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces aquí nosotros, ¿cómo vamos a medir la calidad de la solución contando cuántas cláusulas han sido verdaderas? ¿Sí? Entonces mi función objetivo, mi función de aptitud va a contar las cláusulas verdaderas. ¿Sí? Entonces un cromosoma es mejor a otro en función a precisamente cuántas cláusulas hace verdaderas. ¿Sí? Y así, de esa forma los vamos a ordenar. ¿Sí? Vamos a decir, el mejor es el que tiene más cláusulas, aunque no es la solución. Bien. Y después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a configurar, vamos a establecer el tamaño de la población y el número de generaciones. Vamos a decir que siempre vamos a guardar el mejor individuo para no perderlo, ¿no? Porque sabemos que ese es el que tiene más cláusulas satisfechas. Vamos a ocupar en este caso torneo y cruza simple, ¿sí? Torneo como selección, cruza simple como cruzamiento y mutación simple como mutación, ¿sí? Entonces ya decíamos, la clase operador crossover operator es un cruza simple y la mutación, la clase mutation operator solamente muta un gen. O sea, toma una variable y si es 0 la pone en 1 o si estaba verdadera la pone en falsa o si estaba falsa en verdadera. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y nuestra población inicial la vamos a generar aleatoria. ¿Ok? Bien. Entonces, pues ya, ahora sí que, pues ya platicamos de cómo es esto de cómo vamos a trabajar con GIGAP. Entonces, miren, pues necesitamos clases que me van a modelar el problema, ¿verdad? Entonces vamos a crear una clase que se llama expresión SAT, ¿sí? Que yo le voy a decir cuántas literales, cuántas cláusulas, ¿verdad? Y después voy a tener una matriz aquí. Esta matriz me va a guardar las cláusulas. Toda la información que está en el archivo que tenemos, lo vamos a ir guardando aquí. ¿Sí? Voy a tener guardado eso. Entonces, necesitamos crear esta clase. Eso ya lo vamos a hacer mañana. ¿Sí?
Y del constructor, aquí le vamos a pasar el nombre del archivo que quiero leer, de los que ya tenemos ahí bajados. Y pues vamos a hacer un programita que va a tomar las líneas del archivo y va a construir el objeto expresión SAT, ya para tenerlo, ya tener lista mi problema que quiero resolver, ya lo tengo como un objeto. Y de ahí ya vamos a seguir trabajando. Entonces ya mañana haríamos el proyecto con la información que ustedes bajaron. Aquí está en códigos, ¿verdad? No, ¿dónde lo bajamos? Todavía no lo bajamos, ¿verdad? ¿Cierto? Todavía no lo habíamos copiado, pero está aquí, ¿sí? En, en el algoritmo genético para SAT, ahí está. Lo bajan y entonces aquí están, miren. Todos estos los vamos a ocupar. Estos no, ahí los tienen porque estaba yo haciendo pruebas. Entonces vamos a ocupar estas clases y las vamos a echar en un proyecto, ¿sí? Esta es la que vamos a trabajar mañana, ¿ok? Bueno, jóvenes, no sé